Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarles en una emisión más de Todas y Todos Tenemos una Opinión. Esta es la Mesa de Opinión Política de Jalisco TV. Estamos transmitiendo en el 17.1 de Televisión Abierta. También nos pueden ver en sus sistemas de cable. Y por supuesto les invito a que nos vean en redes sociales, en Jalisco TV, Noti Jalisco TV, que consuman todos nuestros contenidos, que les den me gusta, los comenten, los compartan, porque están hechos exclusivamente para ustedes. En esta noche, como ya lo saben, vamos a analizar los asuntos de interés público, así que no se lo pueden perder. Vamos a tener temas muy importantes para analizar, para discutir, para debatir con nuestros invitados. Esta noche tenemos una invitada nueva, ya la conocen por las columnas de opinión, pero hoy va a estar con nosotros aquí en la mesa, así que acompáñenme a ver cuáles son los temas que vamos a abordar. Ahí lo tienen, esos son los asuntos que nos convocan a la mesa en esta noche de opinión política, así que les presento a nuestros invitados para que no se pierdan ni un segundo de lo que nos van a comentar, de los análisis que van a hacer. Le doy la bienvenida a esta mesa, la recibo con gusto, espero que Roberto se porte bien. A Lina García, académica y analista política. Bienvenida, Lina, buenas noches. Muchísimas gracias, Mafalda. Es un honor compartir la mesa con estas celebridades. Gracias, y gracias. Tan apreciada y admirada por mí. Muchas gracias por estar aquí. Está con nosotros Roberto Medina, analista político y consultor. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. Qué fama me estás haciendo, ¿verdad? Hoy me peiné porque venía Lina, o sea, por favor. Atenta contra mi decencia ese comentario. No, para nada. Bien portado, Robert. Y está, por supuesto, con nosotros Yolanda Barroso, comunicadora y analista política. ¿Cómo estás, Yoli? Bienvenida. Hola, Maf. Buenas noches. Aline, es un placer verte y compartir esta mesa contigo, igual con Robert. Estoy muy contenta de estar esta noche aquí y también con el público de Jalisco TV. Gracias por recibirnos. Como pueden ver, ya traemos toda la actitud, hay un muy buen espíritu en esta mesa, así que vamos a comenzar con lo siguiente para reírnos un poquito. ¿Por qué no comenzar así la noche? El patinón. Contigo, ni te conozco, permiso. Tienes que controlar tu manera de beber, ¿eh? Solo puedo ser candidato a gobernador a jefe de gobierno por la Ciudad de México, que es donde nací, es hasta el 2030. O en Morelos, que es donde tengo residencia desde hace 5 años, que es hasta el 2030. No me voy a esperar el 2030 para ser jefe de gobierno o gobernador de Morelos. ¿O sí? Fíjate que no. Si no ganamos en 2030 ya. No voy a... Ya, adiós. Es nuestra oportunidad para entrar al mundo de la política. Pero nosotros no estamos entrando a la política como muchos otros por la lana. Si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C. Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa. Pero la aritmética no la entiendo. ¿Y la geometría? Tampoco. A ver, déjame más espacio. El patinón. En serio, a veces siento que no sé cuál es el castigo que la producción tiene hacia con nosotros, porque teníamos que ver a Cuauhtémoc Blanco. Yo quiero de lo mismo que está tomando, ¿eh? Sin duda. ¿En serio creía que estaba bailando o qué? A ver, ¿cuál fue para ustedes el patinón más profundo de la semana? No, sí, el de Cuauhtémoc, no va a dar. Ese hombre siempre da de qué hablar, ¿eh? Aunque también quién sabe qué dijo la presidenta, ¿no, Robert? No le entendí yo tampoco. Oye, como el chavo.
pobre Morelos, ya déjenlo. O sea, ya se chutaron a Cuauhtémoc Blanco. Imagínate ahora que Fernández Noroña hable de la posibilidad, ya denles un poquito de espacio. Sí, Yoli, ¿cómo viste los patinones? Casi un empate técnico entre dos impresentables, Cuauhtémoc Blanco y Fernández Noroña. Totalmente. A los dos se los regalo completito, les doy un empate impresentable los dos, pero no, bueno, creo que Cuauhtémoc entre un intento de perrear, bailar, querer trapear el piso con algo horrible. Ese es el patinón de la nada semana. le sale al hombre. Nada. Exacto. Ni bailar. No. Totalmente. No debió haberse metido a la política para que por lo menos quienes lo idolatraban como futbolista se quedaran con eso. Con un buen recuerdo. Exacto. Bueno, ustedes ya nos dirán en redes sociales quienes consideran que patinaron más fuerte. Nosotros vamos a comenzar ya con el análisis de los temas que importan y vamos a hablar de nueva cuenta. Yo sé que esta semana ya lo hicimos en el programa anterior, pero amerita volver a hablar acerca del caso del Mayo Zambada y de lo que ha surgido, que ya me dirán los analistas de esta noche si en realidad es algo nuevo o cómo lo tenemos que tomar. Ayer hubo una rueda de prensa de la Fiscalía General de la República encabezada por su titular, Ernestina Godoy, donde aparentemente, o eso era lo que se pretendía, iban a dar avances acerca de la investigación en torno a pues esta situación, esta detención del Mayo Zambada, pero insisten de nueva cuenta en que hay una mentira muy grave de parte del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Alina, ¿tú qué dices de todo esto? ¿Cómo lo interpretas lo que está pasando por parte de las instituciones mexicanas? Pues Mafalda, yo en temas de política soy muy mal pensada. Cuando ocurren este tipo de casos y situaciones, yo siempre he considerado revisar qué hay abajo y quién se beneficia con esto, cuál es el propósito. Y es un claro ejemplo de que creo que se está desviando la atención porque hay asuntos muy fuertes. Desviar la atención con el caso del Mayo Zambada, primero, pues no solamente hace evidente que se está pues intentando provocar un caso nuevo para desviarlo de Rocha, y está tensionando las relaciones. Es como si, hablando en términos de fútbol, es como si se estuvieran peleando en el mismo partido dos jugadores. Pero esto a la vez está metiendo una tensión que va a traer conflictos políticos. Siento que el gobierno norteamericano, con aras también de decir, bueno, nosotros sí estamos trabajando y haciendo efectivo para atacar el narco, y tan es así que aquí en el museo pusieron el avión y bueno, con todos los reflectores, no se están dando cuenta lo que están dañando las relaciones bilaterales con México y las implicaciones que puede traer. Y el gobierno de México, bueno, pues convenientemente ha seguido el juego. Entonces yo estoy pensando, ¿no será también un cuchupo y se han puesto de acuerdo para luego revisar el caso de Rocha? No sé. Por supuesto, podemos dejar ahí ese planteamiento. Yoli, la insistencia de parte del gobierno federal, no solo de la presidenta, de la fiscalía y de otros funcionarios, es en que se tiene que defender la soberanía de México. Pero la soberanía o la defensa de la soberanía está por encima de dar justicia a las y los sinaloenses, que ellos son finalmente quienes están pagando las consecuencias de todo esto. No, y no debería. Este tema de la soberanía, esta bandera la han traído, bueno, desde meses y meses. Por supuesto que hay que defender la soberanía, está en nuestra Constitución, pero ¿a costa de qué? Aquí hay que plantearnos temas de justicia. Si este evento, si esta captura y traslado después del Mayo Zambada no lo hiciera, si no esto hubiera planeado por el FBI, lo hubieran hecho las autoridades mexicanas. Hay que preguntárnoslo. Aquí lo que no le ha gustado, y lo dice la fiscal Rosa Isela, es que nos mintió Ken Salazar. Antes había dicho que no estaba implicado Estados Unidos. Sí, pero lo hubiera hecho las autoridades mexicanas. Sí. Ahora, ¿qué dice de las autoridades mexicanas o incluso de las estadounidenses, Robert, el que a 2 años de lo ocurrido no tengamos una relatoría de hechos oficial? Es curiosísimo, por decirlo menos, que esto se esté dando, que estas explicaciones se estén pidiendo,
justo después de que Ken Salazar da a conocer en su libro que López Obrador tenía miedo por lo que pudiera decir el Mayo Zambada. Claro. ¿No? Pareciera más una especie de revancha política y pareciera más caer en el juego de usar casos de seguridad para hacer política, como lo ha venido haciendo Estados Unidos desde hace ya varios años. Yo diría, si ya se van a meter a investigar, métanse a investigar a fondo. Por un lado, a ver, es evidente que si hubo injerencismo, o sea, es muy poco probable pensar que de repente llevan al Mayo Zambada en calidad de secuestrado a Estados Unidos y que de repente los Estados Unidos dice, mira lo que me trajeron, qué detalle. Por favor, claro que hubo injerencismo, pero coincido totalmente con lo que decía Yoli. ¿Cuál era la alternativa? En 40 años al tipo no le tocaron un pelo. Ni este gobierno, ni los que estaban antes, ni los neoliberales, ni los de la 4T. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ofrecían? E insisto, si se van a meter a investigar a fondo, que lo investiguen a fondo. Porque han quedado ahí en el aire los testimonios que dicen que en el lugar donde secuestran al Mayo Zambada, también matan al rector de la Universidad de Sinaloa y que supuestamente el Mayo Zambada fue convocado para lidiar entre el rector y el gobernador. Sí. Si van a investigar a fondo, bienvenido sea. Pero incluso ese asesinato, esa muerte de Héctor Melesio Cuen, ni siquiera es mencionada por las autoridades federales. O, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa de Ernestina Godoy, pues si acaso se dice, hay investigaciones, ¿no? Hay investigaciones en torno a todo. Pero, insisto, ya pasaron 2 años y no sabemos nada o no hay una versión oficial de qué fue lo que pudo haber ocurrido. ¿Por qué crees que se está tratando de borrar ese asesinato? Voy a regresar contigo, Alina, porque tengo que hacer una pausa. Ya me dirás después del corte qué es lo que piensas en torno a ese caso que se deriva de la situación del Mayo. Entonces, vamos a la pausa, quédense con nosotros y visítenos en redes sociales, en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir aquí. En Todas y Todos tenemos una opinión y nos quedamos en suspenso de lo que nos iba a comentar Alina con respecto a ese otro asesinato, a esa muerte que ocurrió en este marco de la detención del Mayo Zambada. ¿Por qué crees que no se menciona, que se intenta borrar incluso lo que pasó ahí en ese lugar? Mira, tengo una frase que incluso la aplico en mis clases de Harry S. Truman, que decía, pues si no los puedes convencer, confúndelos. Y esto aplica igual. El enturbiar un caso es una manera de echarle tierra, porque no conviene, porque seguramente hay un trasfondo claro de correlación y de un manejo del narcotráfico entre ambos. No sé qué función pudiera tener ahí el rector o cuál sería la intención, pero a claras luces, inmediatamente el gobierno trató de enterrar este suceso para seguir y continuar, pues, enturbiando la situación. Sí. No considero que exista el ánimo político para desenterrar o ir, como dice Roberto, al fondo y al detonador de todos estos sucesos. Y hay otro elemento que también ha saltado a la vista, porque pues incluso daría cuenta de la ineficacia de las instituciones de justicia, que es el del piloto. ¿Qué pasó con el piloto? Incluso ya está mofa hay sobre eso, ¿no? ¿Y dónde está el piloto? Haciendo referencia al título de una película que, si ustedes saben de qué estamos hablando, pues ya hay que revisarnos continuamente. ¿Esto qué denota, Robert? El que no sepamos exactamente qué fue lo que pasó, o si lo regresaron las autoridades mexicanas, ¿por qué lo hicieron y no lo investigaron o juzgaron aquí? Porque hay poquísimo interés para que se sepa qué está sucediendo en Sinaloa. De repente Morena intenta hacer algunos actos simbólicos, ¿no? Que estamos combatiendo la delincuencia porque te detiene aquel, te saca del gobierno, pero a estos pesados no les va a tocar ni un pelo, ¿no? Y por eso es que no entrevistan oportunamente al piloto, es por eso que apenas comienzan a hablar del tema, por eso cuando la presidenta dice Rocha Moya está en Sinaloa, o en algún lugar de México, por supuesto que se la compro.
ese señor no va a estar seguro y protegido en ningún otro país como lo está en México. Claro que sí. Entonces, lo que nota es el poquísimo interés que hay por indagar un caso que además es el que meses después desata la violencia que Sinaloa está viviendo hasta hoy en día. Y fíjate, Mafalda, me pregunto, ¿es ineficiencia del gobierno? ¿En verdad es tan ineficiente o es deliberado el hecho de que no hagan investigaciones serias? ¿A ese grado llega la colusión? Hoy reapareció Rocha Moya en redes sociales, Yoli, casualmente o a raíz de todas estas polémicas, porque también se ha mencionado en columnas de opinión a nivel nacional, me parece que por parte de Carlos Durares de Mola y de Raimundo Riva Palacio, que es el ejército efectivamente que lo está arropando, que está en un cuartel para evitar que le pueda pasar algo, incluso que se vaya a ir que solo en este país sucede eso. ¿Crees que no? Pues le tuvieron que decir que saliera, ¿no? ¿O a qué atribuyes que ahora casualmente haya dicho, me están persiguiendo y aquí estoy? Pues el mensaje que estamos dando es, Rocha Moya es una basura, pero es nuestra basura. O sea, aquí lo estamos protegiendo solo en este país y ver la protección que le está dando la presidenta. Coincido con Alina en su primer comentario. Esto también es algo para desviar la atención, para que Rocha Moya siga protegido y con todos sus derechos y que no lo toquen, que no le hagan las investigaciones que deben hacerle y desde un inicio, donde, bueno, está más ligado al narco y para quién trabajaba y quién trabajó para él para que llegara a la gubernatura de Sinaloa. Está clarísimo. Y por otro lado, y ya brevemente para cerrar, Robert, pues también se confirmó ayer que se le, a pregunta expresa a la fiscal, pues que no hay ninguna investigación que vaya más allá de la petición de extradición de Estados Unidos a estos 10 funcionarios, 9 y 10 contando a Rocha Moya, ¿no? A ver, y eso es lo que digo, a ver, a mí tampoco me gusta que venga a Estados Unidos a llevarse gente. O sea, el injerencismo está mal, aunque la presencia estadounidense en México la tenemos desde hace las décadas que quieras. Y siguen trabajando y van a seguir trabajando. Lo cual no implica que esté bien, no debería de pasar. Entonces solucionala de manera interna. ¿Por qué necesitas que alguien venga a decirte tu gobernador es un corrupto coludido cuando a todas luces lo es? ¿No? Eso debería ser de oficio, porque lo que está pasando hoy en Sinaloa no es nuevo. Hay investigaciones en el sentido de cómo ganó Rocha Moya la gubernatura, la operación que hubo por parte del crimen organizado. Y aquí estamos nosotros tragándonos la versión de no, pues no hay ninguna otra investigación, no, pues gracias, supongo. Lo que pues también justificaría por qué no se les informó en el gobierno mexicano que se iba a hacer este operativo, ¿no? Si ya había un antecedente de la colusión, pues a quién se le iba a ocurrir informar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos asuntos en la medida en la que se vaya desarrollando, pero tenemos que cambiar de sección y también de tema, así que acompáñenos con esto. A continuación, en 5 minutos, nuestros analistas de la noche van a debatir entre ellos, van a analizar entre ellos la situación, un capítulo más de la situación del agua en Jalisco. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, hizo un llamado a sus homólogos del área metropolitana para que se reúnan a analizar la propuesta de revisar el modelo de operación del CIAPA, porque ha surgido también la idea de que sean los propios municipios quienes asuman el control, la operación, la distribución del agua. Entonces, ellos nos dirán qué piensan acerca de este llamado, de esta propuesta, y tienen 5 minutos para hacerlo. Corre tiempo. Bueno, me parece buena la iniciativa del alcalde Sergio Chávez, que reúna a los alcaldes, que a su vez reúnan con expertos, con gente que sabe en temas hídricos y hasta donde estén sus capacidades, porque es una de las responsabilidades de los ayuntamientos otorgarnos agua limpia, pues se tomen las decisiones y acciones correctas para solucionar ese problema, porque ya vimos que al CIAPA, ya vimos incluso y tristemente a autoridades como sí es la Copriscal, pues que no les importamos, están en un desdén, están en un desinterés y en una poca empatía con la población, que lo más congruente y displicente que les escuchamos decir es, a ver, el agua sí sirve, pero no se lave la boca con ella, y no lave los trastes con ella, y mejor compren agua de garrafón.
considero que es buena la iniciativa del alcalde de Sergio Chávez a que se reúna con los otros alcaldes metropolitanos. Hay una propuesta donde nace el de José Luis Tostado, coordinador de los diputados emesistas en el Congreso de Jalisco, que es una posibilidad desaparecer al CIAPA. A mí me parece que ya vamos tarde. O sea, me parece que el CIAPA le puedes hacer muchas reingenierías, mucho arreglo, pero está podrido a nivel administrativo por cómo lo han usado. Hay que recordar simplemente el caso de Rodolfo Campos. Se fue a la cárcel por desviar nada más 1,200 millones de pesos que tendrían que ser para la infraestructura del agua, ¿no? El problema es que para hacer eso, pues necesitas tener ahora sí que todos los pelos de la burra en la mano, porque tienes además un sindicato que ya te está jugando en contra, ¿no? A ver, el tema del CIAPA es un tema de dinero. El tema no del CIAPA, del agua. El tema del agua es un tema de tuberías, de infraestructura, de obra, de inversión. No es un tema político. El problema es que, a mi parecer, del Congreso, lo que está haciendo Morena y aliados, es llevarlo al terreno de lo político, porque les conviene extenderlo lo más que puedan hasta llegar al periodo electoral, para sacar votos. Y es una irresponsabilidad total. Ya el mismo titular del CIAPA salió a decir: todos los municipios metropolitanos deben lana. O la pagan o trae una buena iniciativa. Si ustedes ponen obra hídrica, se las tomamos a cuenta, ¿no? Así con números es como se tendría que resolver el problema, no con política. Y yo considero que los municipios de la zona metropolitana, representados por sus alcaldes, ya tienen la madurez suficiente para también entrarle duro y de lleno al tema, porque han sido excluidos al haber hecho este organismo independiente, pues ha dejado con las manos atadas a los municipios y de alguna manera pues también ha soltado el problema y lo han pateado para esa entidad política, entidad gubernamental. Entonces sí es importante pues que ya están maduros, ya políticamente conocen bien el tema, lo pueden gestionar, pues que le entren. Pero también ojo con algo, porque no vayamos a salir de un problema para meternos en un problema mayor. ¿Cuántos municipios metropolitanos realmente podrían hacerse cargo del agua? Hay unos que no recaudan ni en defensa propia, ¿eh? O sea, de todos, el único que me haría sentido que tuviera con qué entrarle es Zapopan. Tiene finanzas sanas, lo que recauda contra la deuda está dentro de los parámetros aceptables. De ahí en más, no tienen ni para hacer obra en sus propios municipios. ¿Les vamos a dejar el agua a ellos? A mí me preocuparía un poquito. Yoli, Guadalajara yo creo que también podría entrarle. En Tlaquepaque había estado muy activa también la presidenta. Bueno, sabemos que le debía al CIAPA Tlaquepaque, pero hay un grave problema de agua en Tlaquepaque, de cómo recibe la calidad que tiene. Tlaquepaque tiene que entrarle también a este tema, ¿eh? Tonala dice, hay que sentarnos, señor, no puede hacer ni un rastro. ¿Cómo le va a entrar el tema del agua si no puede solucionar ni el tema de su rastro municipal? En manos de ellos vamos a dejar el agua para la zona metropolitana. Pero si sirve para organizar el señor Sergio Chávez, juntarlos, traer expertos, entrarle con la madurez, como menciona Lina, yo creo que pueden salir buenas ideas. Ojalá. Hay varios puntos constitucionales que de repente los municipios no agarran, ¿no? El agua, la movilidad. El tema es, ¿se los vamos a soltar? A mí me preocuparía un poquito. Bueno, con la ayuda de los expertos, no estarían solos, pero sí, no me parece bien que sigan pateando el bote cuando es un derecho que tienen sus ciudadanos y ellos tienen que cumplir con su función. Ojalá. Mira, 5 segunditos. ¿De qué quieren hablar de mientras? Entre el municipio. Eso estuvo bien, muy bien. Pues eso es lo que piensan nuestros analistas en torno a este tema, pero vamos a ver qué es lo que piensa la gente sobre el tema del agua y esta propuesta. Sí, pues me parece muy bien que los alcaldes estén trabajando para darnos la mejor solución para eso del agua. Sí es correcto, a pesar de las críticas de mucha gente, que ya el gobierno esté haciendo algo sobre ese problema que no es nuevo, que tiene mucho tiempo, además estos últimos tiempos se ha agudizado mucho. Entonces yo lo veo bien que ya estén tomando cartas en el asunto, yo veo muy bien que el secretario de Salud haya salido a dar la cara
y a dar recomendaciones a la población. Pues que qué bueno, porque realmente el agua es algo vital y que todos necesitamos en todos los ámbitos, tanto clase alta, media y baja, todo. Entonces es un recurso pues muy necesario y pues qué bueno, me da gusto y felicito al gobierno y que se preparen en esa cuestión. No, pues yo digo que no han hecho nada, la verdad, el agua sigue oliendo mal, sucia, y pues ni para la comida ni para lavar la ropa sirve porque la ropa se mancha toda. Y aunque se junten va a ser posible, así como está el asunto, está muy triste. Por todos lados, aquí en la colonia esta americana, tiene un olor terrible, que abre uno la llave y se tiene uno que retirar. Pues creo que es muy importante porque sí es un problema que nos ha causado ahora sí que situaciones de salud y de inseguridad de utilizar el agua. Entonces me parece un tema muy importante. Que era muy urgente, que bueno que lo estén atendiendo, que ojalá lo atiendan de verdad como merecemos, ¿sí? Y que se vea reflejado de una manera pues pronta, porque es un tema de salud que si no se atiende de manera más urgente, pues se va a agravar. Tardado, ¿no? Porque eso debería de ser pues antes del Mundial y creo que pues hubo mucha distracción por parte de esa situación, ¿no? Del Mundial. O sea, debería haber en cuanto hubo problemas sobre el agua potable, pues accionar cuando se supo, ¿no? Absurdo, ¿no? La verdad es que yo veo muy difícil que puedan resolver un problema de muchísimos años atrás con simplemente decirle a la ciudadanía que ya lo van a hacer. Definitivamente esto es un trabajo de ingeniería, se requiere muchísimo dinero, la infraestructura es antigua, no sé cuántos años tenga, pero nada más imagínense el alcantarillado aquí en esta zona debe tener pues casi 100 años. Los ductos de agua potable pues deben andar más o menos por las mismas. Todo eso arrastra sedimentos, arrastra muchísimas cosas y es prácticamente imposible que lo puedan resolver simplemente porque la ciudadanía está... Esas son sus opiniones, también déjenoslas en redes sociales, en NotiJalisco TV y en los clips que con mucho gusto les compartimos en nuestras redes acerca de estos temas. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir en Jalisco TV. Esto es Todas y Todos Tenemos una Opinión. Quiero hacerles la invitación a que nos vean a nosotros en la mesa de opinión política los martes y jueves, pero también a la barra en general de opinión aquí en Jalisco TV de lunes a viernes a las 10 de la noche, no se la pueden perder. En esta ocasión de jueves de opinión política me acompañan Alina García, Roberto Medina y también Yolanda Barroso para compartirnos sus análisis en torno a los temas de la agenda pública, los temas políticos que a veces creemos que no, pero claro que tienen repercusión en nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a hablar de este asunto del que ya habíamos tocado hace unos días, la situación de Víctor N., el ex dirigente de Pemex, que fue denunciado por su pareja que por violencia familiar, por violencia de género, lo hizo acompañada esta denuncia de un video en el que pues no hay lugar a dudas, en el que se observa cómo él la agrede físicamente, incluso delante de uno de sus hijos, delante de su hijo en común, un menor de edad. Y bueno, pues finalmente fue detenido este hombre, aunque ya nos dirán los invitados de esta noche, pero a mí me pareció increíble escuchar a su abogado defensor decir que pues no amerita este delito la prisión preventiva. Pero bueno, vamos a calificar primero la detención. Ustedes me dirán si es luz verde, luz amarilla y luz roja. Ya se la saben cómo. También en casa ya saben cómo es que califican. La luz roja pues es definitivamente un rechazo y así lo demás. Así que vamos con esto. Yoli, comienzo contigo. ¿Qué luz le pones a la detención del exdirector de Pemex? Hoy le voy a dar una luz verde. Era importante, necesario y urgente esta detención de Víctor N., acusado de violencia en contra de su esposa y también acusado de violencia vicaria. Es importante que en este país
ninguna persona, porque también se da la violencia hacia el otro género, ninguna persona y ningún hombre acusado de maltratar, de ejercer violencia, en este caso 2 tipos de violencia hacia, tiene nombre, se llama María Felicia Jiménez, ni por más poderoso, ni por más amigo de la presidenta, ni por los cargos, títulos honoríficos que tenga, esté en la impunidad, esté fuera sin pagar su delito. Me parece que en Morelos apenas son unos cuantos años en prisión, pero voy a darle luz verde porque ya era hora de que tuviéramos noticias de este exdirector de Pemex. ¿La violencia vicaria también es de la misma pareja? Porque su exesposa también lo había denunciado, hizo una denuncia pública, no sé si terminó en una denuncia oficial ante las autoridades, pero por algo similar. Desconozco si es de la misma pareja, pero también está acusado de violencia vicaria, también es delito en el estado de Morelos, y está acusado de tanto de violencia vicaria como de violencia física en contra de su pareja. Bien, por lo pronto entonces ya tenemos una luz verde. Sigo contigo, Alina, ¿qué luz en el semáforo le pones? Definitivamente luz verde también, porque este país está harto de violencia. Claro. Ya basta la violencia y los conatos de violencia, la cultura de violencia empieza en casa, así en lo cortito, con la gente que conozco, que quiero. Benditas redes sociales, bendita tecnología, porque si no fuera por ese video y por la difusión y la presión social, el hombre no estaría ya ante la ley. Hoy es oportunidad en nuestro sistema de hacer, aunque sea en ese caso, justicia. Pero ¿cuántos casos más en México no hay? Necesitamos apoyar toda la energía y el peso de la ley para que sepan los hombres y mujeres violentadores que hay una ley que los protege y que debe denunciarse y que debe ejecutarse todo el castigo posible, porque no podemos seguir permitiendo y normalizando la violencia en todos los órdenes, claro, en la casa, en el trabajo, en la sociedad misma. Y esto es pues un ejemplo y un paso adelante que estamos construyendo como sociedad para hacer justicia. Roberto, sigo contigo. ¿Qué luz le pones en el semáforo? ¿Por qué me dejan ser el pesimista en la mesa cada semana? Amarilla. ¿Por qué? Dinos. Primero que nada, desde lo más profundo de mi corazón deseo que la rata maldita se refunda en la cárcel. No sé si sea un delito que requiere o no prisión preventiva. No hablo desde la percepción, hablo desde el fundamento legal. Sí. Y esto lleva a mi siguiente punto. Es un caso que se va a utilizar como simbolismo desde la esfera de gobierno de la Ciudad de México, porque entiendo que es la Fiscalía que lo detiene, y desde el gobierno federal, porque un gobierno que suele basar su espíritu en simbolismos, reconoce en este tipo de casos la oportunidad para decir estoy haciendo algo. Lo hemos visto cuando se trata de Huachicol, lo hemos visto cuando se trató, por ejemplo, del alcalde de Tequila, y lo estamos viendo y lo seguiremos viendo en este caso. No se trata de resolver o atacar el problema de fondo, se trata de seleccionar ciertos casos que argumentativamente te pueden seguir dando pues más aire, ¿no? Te pueden seguir dando más momentos para decir nosotros sí actuamos contra los malos. ¿Por qué amarilla? Y me parece que Alina daba en el punto. Esta detención se habría dado sin un video de por medio. Es decir, porque el que dice ser el gobierno más feminista de la historia, que no se nos olvide que tiene entre sus filas a Salgado Macedonio. Tiene entre sus filas a Cuauhtémoc Blanco, acusados ambos de presuntas agresiones y acoso sexual. Y a uno de ellos, incluso las legisladoras de Morena le gritaron que no estaba solo. Por eso te digo que no les compro el discurso de nosotros sí atacamos, no. Ustedes lo que hacen es agarrar casos simbólicos muy mediáticos y sobre todo cuando no les queda de otra, ya si hay un video de por medio y no haces nada, es una fregadera, ¿no? Por decirlo de manera amable y en horario familiar. Entonces, esa es mi consideración para el amarillo, pero insisto, no sé si legalmente o no implique prisión preventiva. Espero que no vayan a cometer una tontería que deje un vacío legal por el cual después quede libre. No sería la primera vez que lo veamos, pero ojalá que hagan todo bien
y se refunda en la cárcel esta maldita rata. Y ya lo decíamos la vez que hablamos cuando se dio a conocer este video también, de que las instituciones acompañen en todas las aristas que surgen a raíz de un caso de violencia de este tipo. Ya lo decía Yoli, la violencia vicaria, la atención y el acompañamiento que se le van a dar a los hijos o al hijo que tenían en común esta pareja, y sobre todo que ella esté bien protegida, porque siendo un personaje con esta influencia política o con esta disposición que tiene para poder hacer o deshacer, en todo caso, de recursos humanos, económicos, etcétera, pues quedaría todavía en un estado de mayor indefensión la víctima en este caso, ¿no? Entonces, eso creo que también tiene que ver con lo que acabas de decir, Roberto. ¿Tú cómo lo ves, Alina? Definitivamente, ¿no? Yo creo que la atención y los reflectores estarán puestos en este caso, y hay que dar ese seguimiento y protección porque es la víctima y no dejaría de ser en ese papel, ¿no? Figurar. Tendríamos que estar protegiendo, y quiero regresar un poco con lo que nos decía Roberto, pero pues hicieron algo. Oh, qué bueno. Porque ¿cuántos casos? Bueno, estábamos hablando de Rocha. Hay las pruebas, hay las evidencias, y en lugar de actuar, el Estado lo oculta, lo protege, lo evade. Oye, ¿no traerán un sistema también como de insoculación? A ver cuál sí van a castigar y cuál no. A ver cuál pelotita sale. No, y porque incluso dicen, o es la versión que ha trascendido, que ya de esto se sabía por parte de la presidenta, y que fue la razón por la que se decidió que se hiciera a un lado de Pemex, no por el escándalo que traíamos ambiental, por el derrame o por las explosiones que habían ocurrido en la refinería, sino por esto. Y aún así, sabiéndolo, estaba a punto de darle otro cargo, aunque ella dice que no firmó el nombramiento, pero él ya se veía despachando en esta otra oficina, Yoli. Si no existe el video, lo matan. Sí, matan si no a la existe el mujer. video, la matan, pero Exacto. qué bueno es. Ahora sí que está bueno el chisme. Maf desconocía eso, que ya sabía la presidenta. Aún así lo dejó, y hasta que salió el video, pues ya no aguantó. Ya fue inevitable, exactamente. Ya fue inevitable, y tenía que moverlo sí o sí de su cargo, sacarlo y quitarle la posibilidad de darle otro premio en el servicio público. Lo que reforzaría lo que estabas diciendo, ¿no, Robert? O sea, pues es que una red de protección. Háganme creer lo contrario, pues, pero con las pruebas que tenemos hasta el momento, o sea, parece chiste, pero puede ser anécdota, ¿no? A lo mejor ahí se reúnen, ¿cuál sí castigamos, cuál no? O sea, ¿cuál sí castigamos para que no nos estén dando lata a todos los demás, y agarrarnos de ese y tronarlo discursivamente donde se pueda? Porque es lo que han estado haciendo. Y terrible. Pues ahí está también el ejemplo o el caso de la Secretaría de las Mujeres, que está acéfala y no pasa nada. Al fin de cuentas se va a incorporar la nueva secretaria cuando termine su tarea legislativa. Claro, claro. Y en este caso, ¿escucharon a esa secretaría pronunciarse? Yo... La encargada de despacho sí estuvo dando entrevistas, pero sí se requiere de algo más enérgico, ¿no? De algo que nos haga ver cuál es la línea, la estrategia concreta, y que no solamente en casos tan mediáticos, sino en todos los que están ocurriendo por fuera de las cámaras. A ver, que la Secretaría de las Mujeres, acéfala o no acéfala, no sé cómo la han visto ustedes, pero pareciera que ha brillado por su ausencia. Desde su creación nunca vimos a una Citlali tomando una bandera en defensa, pues, de los derechos de las mujeres, teniendo pronunciamientos fuertes y viendo... Coherentes e inteligentes. Coherente, inteligente, defendiendo, digo, tantos casos que ha habido, tristemente, en un país donde mueren las mujeres asesinadas, tantos feminicidios, tantas injusticias. Pues nunca la vimos enarbolando un discurso donde realmente nos sintiéramos representadas en esta secretaría por una figura como Citlali. Es que estaba entregando folletos. Ese es uno de sus grandes... Porque tampoco lo representa entregando folletos. Merecemos algo mejor. Por supuesto. Totalmente. Vamos a hacer una nueva pausa. Les invitamos a que se queden aquí y seguimos con más.
Muchas gracias por seguir aquí en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Si nos acaban de sintonizar y ya se perdieron la otra parte del programa, no se preocupen, se las vamos a dejar en YouTube, así que búsquenos ahí para que ustedes vean completo el análisis que esta noche han hecho nuestros invitados sobre los temas de la agenda pública. Y vamos ahora con el siguiente, es un tema muy desafortunado, muy lamentable. Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, ha muerto a manos de agentes del Servicio de Migración y Aduanas en Texas, del famoso ICE. Y me gustaría preguntarte, Roberto, no sé si esta sea una nueva ola de endurecimiento de la labor que lleva a cabo ICE o si simplemente ya habíamos cerrado los ojos ante los abusos que comete esa agencia. De repente se vuelve tema coyuntural, ¿no? O sea, las razones de fondo siempre están ahí, siempre. Qué curioso que cuando se dan este tipo de situaciones, por lo general es contra un latino o contra una persona de raza negra. Qué curioso que siempre es alguno de esos dos, ¿no? Y el tema no es solamente accionar el arma, me parece que son las razones por las que se acciona el arma. Y esas están ahí de manera permanente, ¿no? Ese racismo, ese rechazo al inmigrante, y es cuando salen estas situaciones muy lamentables, cuando pues volvemos a hablar de un tema que existe, insisto, de manera permanente. Me parece que aquí es donde la autoridad mexicana se tiene que poner los pantalones y hacer, pues por lo menos pronunciamientos duros, que es lo que le toca. ¿Qué más da si la avioneta ya era el FBI o no el FBI? Ese no es el tema importante con Estados Unidos. Tienes una comunidad de millones de mexicanos allá, que además van a trabajar, que además la mayoría son gente buena y no bad hombres, como decía el presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué vas a hacer para defenderlos, ¿no? Me parece que en política exterior es uno de los temas que más le duele al gobierno mexicano. Porque aparte poco de lo que se había construido vinieron también a desintegrarlo, pero me parece que este es el momento en donde sí te tienes que poner de manera muy clara que hay explicaciones y que si hubo delitos en contra de paisanos, se castiga a los causantes. A propósito de esto que dice Roberto Yoli, ¿crees que es necesario replantearse la agenda de cooperación bilateral en materia migrante? Totalmente. Y coincido totalmente con Robert, replantearse esta agenda, replantear, pues no precisamente las relaciones, pero sí este trato, las atribuciones que tiene el ICE, porque justamente es un abuso sistemático. Sí. Esto no es nuevo, no es del año pasado ni del anterior, es un abuso sistemático que tiene el ICE contra los migrantes, y si son, como dice Robert, mexicanos, principalmente los mexicanos, es terrible lo que pasa a nuestros paisanos. Hay que replantearse, porque estos abusos van a seguir, y nuestras autoridades mexicanas parecen con una venda o son muy tibios en las reacciones que se tiene contra el abuso de este paisano, ¿no? Ahí en Texas. Esta es una muerte más que se suma a las decenas de muertes que ha habido en estos centros de reclusión de ICE en total opacidad, donde no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, por qué han muerto estas personas y que nadie pague esos daños. Alina, ¿cómo crees que impacta a la comunidad migrante mexicana o latinoamericana en general este tipo de situaciones? He visto que hay reacciones de, obviamente, irritación, pero muy esporádicas, aisladas. No ha habido una cohesión tanto de aquel lado como también de la nuestra. Sí. Y yo me voy más allá, porque no solamente lo que sugiere Roberto o Yoli de alguna nota diplomática, que esas van y las meten al cajón o hacen con ellas lo que quieran, ¿no? Pero no se ve que haya una intención real de corregir o de redimensionar todo esto. Yo me iría más allá, que el gobierno mexicano ya de un manotazo, ya un basta, como un asunto sí prioritario, del manotazo, y no solamente exija al gobierno de Estados Unidos lo que dice la investigación, la indemnización, aclarar todo y reformular todo su sistema administrativo de deportación, sino que el gobierno mexicano también lleve ese caso a las instancias internacionales, porque ya esto es
detrimento de los derechos humanos, no solamente contra los mexicanos, sino con todos los latinos. Tendría que el gobierno mexicano fajarse los pantalones y acudir a tribunales internacionales para que también le digan a Estados Unidos, oye, pues estamos todos, no solamente México, ya nos estamos dando cuenta, y creo que al gobierno de Estados Unidos su reputación en la comunidad internacional le puede más que un reclamo o una sola nota diplomática. Ahora, se acercan las elecciones intermedias en Estados Unidos. Roberto, ¿crees que esto pueda influir en algo, en estos acontecimientos que se puedan recrudecer o incluso que puedan aminorar? A ver, lo preocupante es que estas acciones no son hechos aislados. Estas acciones vienen desde la cabeza, ¿no? Que ha utilizado el tema de la migración como un argumento electoral de pelea, de contraste, ¿no? Para básicamente satanizarlo. Este tipo de hechos obviamente a nosotros nos chocan. Yo no sé qué le parezca a la base electoral de Donald Trump, ¿no? Que es la que va a intentar mantener y convencer para lo que venga. Pues se tendría que tratar de jugar ahí, ¿no? De hablarle a los latinos, de hablarle a tanta cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos para que pues repiensen qué quieren para ellos, ¿no? Porque uno opina muy fácil desde aquí sentado en la silla, pero son ellos los que sufren este tipo de riesgos. Corríjanme si me equivoco, fue Felipe Calderón en su sexenio el que fue a Estados Unidos a reclamar el tránsito de armas hacia México. Recuerdo que hubo un episodio así. Menos que eso no tendría que ser, pues estamos hablando de una situación lo suficientemente grave. Y por el otro, queda pendiente qué estamos haciendo para que la gente no tenga la necesidad de emigrar y vivir este tipo de situaciones, ¿no? Ese también tendría que ser prioritario en la agenda y va mucho más allá de programas sociales. Claro. Yoli, también como medios de comunicación estamos fallando. Habría que hacer alguna autocrítica de que hemos volteado de repente para otro lado, las agendas nos ganan y entonces ya no hablamos tanto de lo que está pasando como en la comunidad migrante mexicana. Es una muy buena pregunta para reflexionar los medios de comunicación y voltear o regresar nuestros ojos a la comunidad de los migrantes, regresarles la voz y darle más visibilidad a este tipo de situaciones y acontecimios desafortunados, porque simplemente cuántos millones de migrantes están en los Estados Unidos, son una gran cantidad de migrantes, de hermanos migrantes, y darles esta visibilidad a estas notas tan importantes, tan desafortunadas. Estaba checando que son 16 muertes que van en este 2026 pues llamémosle lo que son de estos asesinatos que comete el ICE en este caso, contra un paisano que por resistirse a ese arresto, pues es asesinado por el ICE. Ahora, traemos ya un antecedente de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, se va a poner Alina. peor, Exactamente, ¿esto lo puede empeorar? Totalmente. ¿Cuántos frentes? Creo que también ha sido una de las razones por las que el gobierno no le ha entrado con ganas a esto, porque está abriendo tantos frentes que no sabe por cuál, pero es muy sencillo, pues sencillamente hacer una jerarquía de prioridades, de problemas sustancialmente severos e importantes, y pues ir atajando cada uno de ellos. Ni hablar que esto sea tema en la renegociación del TEMEC, ¿o sí creen? Pues no sé qué tanto lo se vaya a poder utilizar desde el lado mexicano, ¿no? Para negociar. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo los puedes... ¿Cómo puede hacer esa maniobra para utilizar esta desgracia para tratar de sacar ventaja de un acuerdo comercial? Se ve por lo menos complicado, ¿no? Creo que la relación... México tiene que repensar ya cuál quiere que sea su relación con Estados Unidos. Porque lo que está haciendo Estados Unidos con el mundo entero es un día te digo una cosa, pero el día siguiente quién sabe. Sí. Me extraña de un empresario que se supone... Para prueba de Irán, ¿no? Esta madrugada. Exactamente. Me extraña muchísimo de un empresario que sabe lo que más vale en este mundo son las certezas. Ellos no podrían ser empresarios sin certezas, punto. Me extraña que eso no se lleve a un punto gubernamental, pero es la situación que estamos enfrentando. Me parece que México tiene que repensar
su relación con su principal socio comercial, que no sabe si el acuerdo que haga mañana se lo van a respetar el lunes. Porque, insisto, para prueba lo acabas de decir. Sí, y habría que también exigir cuentas al Estado mexicano, al gobierno de México, porque en un inicio, cuando comenzaron los operativos, pues hicieron un anuncio de la asistencia consular que iba a haber, de todas estas campañas de información de cuáles eran los derechos de los migrantes mexicanos para que estuvieran preparadas las personas. Y no sé en qué ha redituado o qué resultados hayan tenido estas acciones, si en verdad tienen repercusión, porque si no, pues incluso eso también se tendría que plantear, ¿no, Yoli? Sí, claro. Bien mencionabas, se tenía asistencia de parte del consulado, de parte de autoridades iba a haber una mexicanas para creo. allá, una aplicación. Y no sabemos en qué quedó y tampoco hemos sido responsables, ahora que hablabas de esta autoevaluación y esta reflexión como medios de comunicación, tampoco le hemos dado seguimiento. ¿Qué pasó con la aplicación? ¿Funciona? ¿No funciona? La asistencia consular, no sabemos qué tanto apoyo tengan también de parte del gobierno mexicano allá los migrantes. Así es. Bueno, hay que pedir cuentas, muy buena idea, por supuesto, hay mucho por hacer. Por supuesto, no hay que dejar de hacerlo. No nos queremos meter tampoco en los temas de la mesa internacional, véanla los miércoles a las 10 de la noche, les invitamos porque se pone bueno también ese debate y sobre todo me parece muy esclarecedor. Quienes no estamos tan involucrados en los temas de política o de geopolítica, les invito a que lo vean los miércoles a las 10 de la noche. Y nosotros ya nos tenemos que despedir. Martes y jueves, aquí estamos para ustedes. Alina García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Mafalda, por la invitación. En verdad, estuve muy contenta, me divertí muchísimo y aprecio mucho esta invitación. Y a la audiencia también. Gracias a Johnny y a Roberto. De eso se trata. Gracias, Roberto Medina. Me comporté. Te comportaste. Medallita, estrellita. Por supuesto. Gracias, Yoli. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mafalina. Un gustazo, y querido Robert, y al público de Jalisco TV. Muchísimas gracias. Un placer y un honor, como siempre, estar con gente importante y con gente que sabe, autoridades de verdad en el tema. Vamos a salir todos muy volados de aquí. Gracias a todo el equipo de producción, gracias sobre todo a ustedes por el favor de su atención. Quédense aquí en Jalisco TV y que disfruten su noche.